tema. Ya estamos con el doctor José Antonio Torres Iriarte, él es político, abogado y analista internacional. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con Hágase Justicia. Buenas tardes, es un gusto saludarlo, en especial en una fecha en la que el país ya conoce los resultados oficiales entregados anoche por el Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, ¿qué nos espera a todos los peruanos con este nuevo presidente proclamado ayer ya por el Jurado Nacional de Elecciones y el 21 de julio ya Sagasti entregará el mando? Bueno, yo tengo dudas sobre los logros que pueda alcanzar el presidente Pedro Castillo a partir del 28 de julio. Tengo dudas acerca de la legitimidad del señor Pedro Castillo como presidente electo. Tengo serias dudas sobre la validez de los resultados electorales. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones no cumplió con lo elemental que era transparentar los resultados electorales, confrontar los resultados de las actas de las mesas de sufragio con los padrones electorales, sobre pretexto que no había tiempo, los plazos estaban vencidos y otras razones, además de que hemos tenido un Jurado Nacional incompleto, donde solo 4 miembros han resuelto la suerte del proceso electoral y donde la OMPE, en mi concepto, ha cumplido un papel funesto porque ha sido cómplice del fraude electoral que se ha consumado en esta segunda vuelta y que además tuvo serios indicios de fraude. Doctor, también en la primera vuelta y en la elección del Congreso de la República. Quiero detenerme un momentito ahí para aclarar la situación de los entredichos, ¿no?, de algunos especialistas, inclusive periodistas también de otros medios de comunicación, indican que no hubo fraude, simplemente hubo irregularidades y nunca se comprobó del fraude. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, la comprobación estaba en manos del Jurado Nacional de Elecciones. La comprobación estaba cuando el Jurado Nacional ha derivado al Ministerio Público para que determine si hay ilícitos penales cometidos en las mesas por los personeros o por los miembros de mesa en cientos de mesas de sufragio, y ha soslayado su deber de ellos, en base a su condición de magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, en base a su condición de jueces electorales, resolver de manera rigurosa y seria y exhaustiva las reclamaciones presentadas por Fuerza Popular. Más allá de las simpatías políticas, yo siempre esperé de que tanto Keiko Fujimori como el señor Pedro Castillo, ambos se pongan de acuerdo para solicitar al gobierno del señor Sagasti que se practique una auditoría internacional de la OEA, del Parlamento Europeo, y de esa forma se pueda conocer si hubo algún indicio de fraude en los sistemas de cómputo, en el software o en las mesas de sufragio. Eso no se dio. El gobierno de Sagasti de alguna manera ha colaborado en este propósito para la victoria del señor Pedro Castillo, y lo que más preocupa al país es que el proyecto que encarna el señor Castillo no es un proyecto democrático. Él representa el autoritarismo, el socialismo del siglo XXI, al castrismo y al chavismo de alguna manera. Ahora, ¿qué se espera para este 28 de julio en este mensaje presidencial? ¿Cuál sería la sorpresa y cuál sería el desacierto y por lo menos la desconfianza en este mensaje de 28 de julio, doctor José Antonio Torres Iriarte? No, que igual que en el año 2000, cuando Fujimori asumió la presidencia por tercera vez, dio su mensaje a la nación desde el Congreso, y había miles de peruanos que estaban protestando en las calles, ¿no?, del centro histórico y otros lugares del país contra la elección fraudulenta de Alberto Fujimori. Un escenario parecido se va a dar el 28 de julio, y creo que el liderazgo de la señora Fujimori, cuando ayer en la tarde señala que va a someterse a validar los resultados que ofrezca el Jurado Nacional de Elecciones, le ha hecho perder legitimidad como lideresa de la oposición. Y en este caso creo que el pueblo, de manera espontánea, hoy y en los próximos días va a seguir manifestándose como un acto de protesta y rebeldía frente a resultados electorales en los que no confía, y por lo tanto creo que el 28 de julio será un día de dificultades para el nuevo gobierno, y espero que el mensaje que dé el señor Castillo no pretenda imponer una asamblea constituyente en el corto plazo como una herramienta política
que lo pintaría y lo retrataría como un vocero del chavismo y el castrismo y del socialismo del siglo XXI en el Perú. Es decir, esa es la esperanza que hay, que Pedro Castillo no anuncie en este mensaje presidencial sobre esta asamblea constituyente, porque si no estaría sellando ya el comunismo, el leninismo, el marxismo maoísta, como ello está fundamentada este partido político en la cual está ese ideario. Entonces, doctor, se espera algo que el Perú necesita. Yo pienso que hay dos caminos, ¿no? El señor Pedro Castillo es consciente que ha ganado solo por más de 40.000 votos y que más de la mitad del país duda de los resultados electorales, y que además sea consciente que tiene solo 37 congresistas y que no tiene la mayoría absoluta en el Congreso. Pero es verdad que la fragmentación en el Congreso y probablemente la proclividad de algunos partidos como Somos Perú, el mismo Partido Morado que tiene 3 congresistas, u otras fuerzas como Juntos por el Perú, puedan darle una mayoría relativa al grupo parlamentario de Perú Libre y al gobierno del señor Castillo, pero definitivamente no tiene la mayoría necesaria para poder legislar y para poder imponer sus políticas de transformación que ojalá ayudaran al país a salvar vidas, a mejorar el empleo, a reducir la pobreza y alentar el crecimiento económico y la inversión. Pienso que es todo lo contrario. El discurso de Vladimir Cerrón de Perú Libre es un discurso muy ideologizado, y los partidos que acompañan en este propósito de proyecto político a Perú Libre son grupos radicales de izquierda. Está el Movadef, están aquellos grupos como Patria Roja y otras agrupaciones que ya están hablando de una amnistía general, de la liberación de Abimael Guzmán y de una aparente reconciliación política, bajo el pretexto que en el Perú no hubo terrorismo, sino que durante más de una década solamente hubo un conflicto armado o un conflicto interno, lo que no es cierto, lo que no se ciña a la verdad. Sendero Luminoso inició acciones terroristas en mayo de 1980 por una decisión y una convicción política ideológica. Querían imponer el maoísmo en el Perú. Es decir, doctor, ¿usted no cree esta gobernabilidad que va a ser muy efectiva, eficiente de Pedro Castillo, sino que usted le ve muy complicado por ciertas razones que está manifestando? Entonces, ¿cuál sería? Yo creo que el señor Pedro Castillo tiene una gran oportunidad. O él no es un marxista-leninista y él cree y está convencido que el país necesita de estabilidad, de consenso, de diálogo. Si ese mensaje lo da en los próximos días, lo plasma en discurso del 28 de julio y en sus acciones de gobierno, ¿no? Creo que el señor Pedro Castillo podrá encontrar el camino de una respuesta política democrática de quienes no confían en su accionar político. Yo en lo personal creo que el señor Pedro Castillo es un líder magisterial, creo que no está preparado para gobernar, creo que además necesita la asistencia técnica y política de muchos y los mejores profesionales, pero lo que he observado todo este tiempo que lo vienen acompañando quienes han estado cerca a Martín Vizcarra, como el señor Salaverry, o cerca al gobierno de Ollantumala, o cerca a la administración municipal de la señora Susana Villarán. O sea, de alguna forma, el señor Pedro Castillo y su gobierno será, en términos políticos, el continuismo de lo que ha sido el gobierno de Ollantumala, el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Sagasti, y de alguna forma incluso tiene el apoyo de que fueron colaboradores cercanos del gobierno del presidente Alejandro Toledo. Ahora, por lo tanto, no tengo confianza. Este balconazo que dio ayer, ¿qué impresión le da a usted lo que respecta a lo que él habló ayer cuando el Jurado Nacional de Elecciones le proclamó como ganador? Bueno, yo creo que el señor Castillo trató de ser lo más moderado posible, de generar cierta confianza, saludó a la candidata Fujimori, habló de una voluntad de diálogo, ¿no?, de unidad nacional, pero cometió un lapsus, ¿no? Llegó a decir que será presidente hasta cuando el pueblo lo decida. Y lo que creo que el señor Castillo debe ser consciente es que el mandato es de 5 años y no hay reelección inmediata. Por lo tanto, el que el pueblo lo decida genera suspicacias, y creo que su subconsciente en ese momento se expresó a través de este mensaje. Ahí el subconsciente le traicionó y salió pues a hablar el pensamiento hecho palabra, ¿no? Diciendo que
va a estar en el gobierno de que el pueblo así lo quiera, cuando es hasta que lo permite la Constitución 5 años y se acabó el tema. Entonces, bueno, parte del discurso chavista y castrista es de que se modifica la Constitución en los primeros meses del gobierno y luego se instala pues un gobierno de largo plazo de sucesiones presidenciales siempre alimentadas por el fraude electoral, y la protesta ciudadana es reprimida con censura a la prensa, con cierre de medios de comunicación, y hay de por medio denuncias penales, acciones penales interpuestas contra Willax Televisión y contra periodistas como el señor Ortiz, la señora Leiva o el señor Batres, lo que es una señal abierta de cómo va a actuar el gobierno de Pedro Castillo con los medios que no le son amigos o cómodos o seguidores de su línea política. Sí, es verdad que hay una incertidumbre y esperamos que, bueno, ver pues legalmente cuál es la posición de Pedro Castillo frente a un pueblo que está atento, porque el país, a la verdad, doctor, está polarizado, y creo que en el marco de eso tiene que tomar la mesura y hacer ver que legalmente es democrático y simplemente está basado pues a los lineamientos del comunismo. No queda otra alternativa, doctor. El mundo ha cambiado, la revolución cubana fracasó, el castrismo ha fracasado, el pueblo de Cuba en la última semana o 2 semanas está demostrando que ya perdió el temor, ya no tiene miedo y sale a las calles a protestar. El socialismo del siglo XXI fracasó en Venezuela. La prueba es la quiebra de la industria petrolera, la migración de más de 6 millones de venezolanos a otras partes de América Latina, Centroamérica, Sudamérica, incluso Estados Unidos y Europa, buscando mejores destinos. El deber de un gobernante es dar a un país empleo, mayores ingresos, salud, educación, servicios, pero sobre todo también libertades. No se puede, a cambio de la pérdida de la libertad, ofrecer un supuesto beneficio en materia de servicios públicos, salud, educación. Si uno va a Cuba puede comprobar que la educación no tiene la jerarquía que tiene la educación en otros países desarrollados, y la salud pública deja mucho que desear. Por lo tanto, es solo propaganda cimentada a lo largo de 60 años para engañar a la comunidad mundial sobre los supuestos beneficios que el castrismo ofreció a su pueblo y no logró, y que ahora Pedro Castillo y sobre todo su mentor ideológico, Vladimir Cerrón, deben tener la convicción que es el momento para impulsar una revolución como la que puso en marcha Fidel Castro en el año 59. Entonces, es un reto para todos los peruanos ver qué es lo que pasa con este gobierno que nos trae pues una incertidumbre y nada cierto, ¿no? Lo que hay, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los peruanos? ¿Seguir vigilantes, doctor? ¿Seguir siempre? Yo creo que los peruanos, no hay que olvidar que el señor Pedro Castillo obtuvo menos del 20% del voto nacional en primera vuelta, ¿no? Que tiene 37 congresistas y no tiene mayoría absoluta en el Congreso. Por lo tanto, la gran mayoría de peruanos no votaron por él, no confían en él y tienen dudas sobre la validez de los resultados electorales. Yo llamo a todos los peruanos que defendamos sobre todo el principio y los valores de la democracia y la libertad, y luego tratemos en lo posible de hacer viable un país en materia económica, en materia de crecimiento del empleo, de la inversión, y mejora de la salud, la educación, la infraestructura. Pero no podemos renunciar al derecho de expresarnos, al derecho de ser libres y al derecho de tener una posición discrepante con el gobierno de turno. El mandato presidencial es solo de 5 años, no hay reelección, y la Asamblea Constituyente solo será un instrumento para pretender refundar el Perú bajo el pretexto que el Perú merece un destino mejor, una transformación económica y social. No hay nada que descubrir. El mundo va a pasos agigantados hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y se necesita de libertades económicas y políticas para construir mejores sociedades. Los países donde prima el crecimiento y la prosperidad son países libres, fundamentalmente libres. Y hay ejemplos en el mundo: Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, ¿no? Los países nórdicos, donde incluso han logrado un alto desarrollo en materia de salud y educación sin privar del derecho de libertad a nadie. Doctor, qué bien,
el tiempo ya nos ha ganado. Quisiéramos hablar en otra oportunidad sobre el tema de la ideología de género, sobre los proyectos del matrimonio igualitario, que sabemos que anteriormente la Convento Wilca había presentado este proyecto y ellos están justamente sumados pues a este partido de Perú Libre hoy con el profesor Pedro Castillo. Entonces, sobre ese tema sería en otra oportunidad tratar para ver cómo se está viendo todo ello más adelante. Gracias, doctor. Bueno, le puedo adelantar de que en la izquierda comunista del Perú hay diversidad de matices y tendencias, ¿no? Probablemente Vladimir Cerrón y Pedro Castillo no compartan la línea de Juntos por el Perú de Indira Wilca o Marisa Glave, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la principal dificultad que va a tener Pedro Castillo en los próximos días es lograr consensos al interior del Partido Perú Libre y los otros grupos que pretenden darle mayoría relativa en el Congreso Nacional. Creo que va a ser una olla de grillos y va a haber tal inestabilidad al interior de estas facciones o grupos que va a ser difícil encontrar consensos para un gabinete de ancha base como pretende aparentemente promover Pedro Castillo para el 28 de julio. Qué bien, doctor. Le agradezco, doctor, la participación con Hágase Justicia y gracias por acceder a esta comunicación telefónica. Buenas tardes, doctor José Antonio. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a terminar el programa de esta manera. Dios mediante, estamos mañana siempre a partir del mediodía con Hágase Justicia. Gracias por su sintonía. Buenas tardes, permiso. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Flor Segura desde el Mirador Cerro Santa Polonia, Cajamarca. Les saluda Grace Quispe desde la ciudad de las iglesias, Ayacucho. Hola, mis